Hola a todos, soy el mentalista Max Verdier y os doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Seguimos con la serie sobre técnicas de creatividad, mostrando una herramienta poética que va a permitir sacar la magia que llevas en tu interior. El limerick. Dentro cabecera. El limerick es una composición poética popularizada sobre todo por Edward Lear, un ilustrador y escritor británico que nació en 1812 y nos dejó en 1888. La estructura es muy sencilla. Son 5 versos dispuestos según el esquema A-A-B-B-A, lo que significa que riman los 2 primeros y el quinto, y el tercero y el cuarto riman entre sí. Habitualmente se empleaban para un uso obsceno o satírico y frecuentemente se acompañaban de una ilustración ad hoc respecto al texto del poema. Frecuentemente, los dibujos que acompañaban al texto tenían o remarcaban ese carácter obsceno o ese carácter satírico de forma muy visceral y muy cruda. Muchos escritores en lengua inglesa tremendamente influyentes han hecho uso de esta forma poética. Aldous Huxley, Kipling, James Joyce, Mark Twain, entre otros, lo han empleado extensivamente. El término limerick comienza a popularizarse a partir de 1880. Se publica en prensa un poema con una estructura muy similar a esta, prácticamente idéntica, en cuyo último verso aparece la palabra Limerick, el nombre Limerick, por la ciudad irlandesa. A partir de ahí, la palabra Limerick aparecida en ese poema comienza a dar nombre al resto de estructuras poéticas similares hasta que acaba cristalizando en esta forma que ya hemos visto. Curiosamente, Edward Lear, el mayor exponente de este género y quien más lo popularizó, tras escribir más de 200 limericks, jamás hizo uso de esa palabra para referirse a sus poemas. Mi uso favorito de esta herramienta es como demostración. Para todas esas personas que al comienzo de un taller, de una formación, comienzan con esa frase demoledora: es que yo no soy creativo. Poder darles una herramienta eficaz, rápida, prácticamente instantánea, que les va a demostrar que ellos también llevan dentro la creatividad, que tienen un mundo rico interior que solo está esperando salir. Lo que permite que eso ocurra, como en prácticamente todo, es un sistema. El propio limerick, como muchas composiciones poéticas, tiene unas estructuras, unos parámetros que nos permiten ser creativos dentro de esos parámetros. Acota la imaginación y, por tanto, podemos ceñirnos a esa estructura. Si tú a alguien le pides que empiece a trabajar su creatividad escribiendo un poema, las posibilidades son demasiadas. No vas a saber por dónde empezar, salvo que sea una persona que ya esté acostumbrada a expresarse por escrito. Sin embargo, el limerick nos provee de un marco perfecto para comenzar a trabajar nuestra creatividad. Y eso es gracias a la estructura de 5 versos. El primer verso es el más sencillo de todos. En él mostramos al protagonista. Definimos quién es la persona, animal, cosa, sobre la que va a tratar nuestro limerick. Por ejemplo, Max, el mentalista. Normalmente suelen hacerse limericks sobre personajes o situaciones cotidianas. También se han empleado en sátira política, con lo cual es posible que el personaje sea una persona real y no alguien fantástico o inventado. El segundo verso nos describe al personaje, o bien exagerando sus características físicas, o bien explicándonos el lugar donde se encuentra o los objetos que está empleando. Es posible también que se emplee una acción o se comience a describir una acción que ese personaje realiza. Os recordamos que el segundo verso tiene que rimar con el primero. Nuestro primer verso decía Max el mentalista. Se sienta en el sitio del pianista. Tercero y cuarto. En los versos tercero y cuarto se realiza el predicado. Es decir, si en el segundo verso habíamos mostrado una acción, estos 2 nuevos versos le dan vida a esa acción, consecuencia y resultado. Ilustran lo que está ocurriendo en ese poema. Si en el verso número 2 simplemente hemos descrito las características físicas, espacio, objetos de nuestro personaje, aparece una acción en estos 2 versos que tiene consecuencias y resultado. En el limerick que estamos construyendo hoy nosotros, hablamos de un extraño mentalista, que el limerick explicará sentadito en su sofá. Y el quinto verso. Si bien, como ya os he dicho, el segundo verso es el más chocante cuando se trabaja con niños, el quinto verso, trabajes con quien trabajes, siempre va a ser el más emotivo y el más emocionante. En él volvemos a hablar del personaje, añadiendo un epíteto estrambótico o asombroso. La fórmula habitual es coger el primer verso exactamente igual, añadiéndole ese estrambótico epíteto en algún punto de la frase. Normalmente, cuando se trabaja en grupo, siempre hay gente pensando qué ingeniosos los limericks de los demás, qué feo va a ser el mío. Y esa gente se sorprende a sí misma
cuando de pronto recibe un aplauso al revelar el quinto verso de su limerick. Es el momento más especial cuando se trabaja en grupo con esta herramienta. Nosotros hablábamos de un mentalista llamado Max, así que puedo decir, sin temor a equivocarme, ese melenudo y peludo Max el mentalista. Como conclusión, ya os he dicho que mi forma favorita de emplear el limerick es como herramienta, como demostración para esas personas que creen no ser creativas, de que realmente pueden sacar dentro de sí muchísimas cosas que ni siquiera se habían imaginado. Yo lo empleo como ejercicio final en mis formaciones a empresas en técnicas de creatividad. Todas esas personas que comenzaron diciendo que ellas no sabían ser creativas, de pronto reciben un fortísimo aplauso de sus compañeros cuando comparten su pequeño poema. Y pasa un fenómeno curiosísimo. Una vez que hay 10, 12 personas en esa formación que han escrito su texto, todo el mundo tiene el mismo pensamiento en la cabeza. Qué bonitos, qué ingeniosos, qué maravillosos los limericks de los demás y qué malo es el mío. Y todo el mundo se equivoca. No porque los limericks de los demás no sean una muestra maravillosa de ingenio, que siempre lo son, sino porque el suyo también lo es. Así que mi último consejo, el que siempre os doy: apagad el juez interior. Olvidaos de esa vocecita que os dice no puedes, no sabes, no eres capaz. Ese es el lastre de la creatividad. Cualquier herramienta que empleéis va a volverse mágica en vuestras manos si sois capaces de apagar ese demonio interior. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Soy Max Verdier y os doy de corazón las gracias por haberme acompañado en este viaje. Volveremos a encontrarnos.